voz del Señor, que las aves guardan silencio y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él, ahí con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas te ordena ir y escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él, ahí con nadie tener podré. Y el encanto que hallo en él, con nadie tener podré. Amén, bendito sea el Señor. Hermosa alabanza que nos habla de la oración, este medio de gracia que Dios nos ha dejado en su infinita misericordia para que podamos acercarnos a Él. Bien, en esta mañana les saludo a todos en el nombre del Señor. Espero que estén teniendo un hermoso día. Y vamos a leer unos versículos que encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa a todo conocimiento, para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues como nos damos cuenta, esta porción bíblica es una oración intercesora que Pablo hace en favor de los creyentes en Éfeso. Y una de las formas de orar en favor de alguien precisamente es intercediendo
por esa persona ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que esta es una oración intercesora, porque es hecha en favor de alguien más. Y quien intercede debe hacerlo con conocimiento de causa, con intención, con visión y propósito por quien intercede. Pablo aquí intercede por los efesios, quienes eran creyentes de origen gentil, quienes habían estado en otro tiempo, como la Biblia dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es en capítulo 2, versículo 11. Entonces vamos a ver aquí cómo Pablo ora en favor de estos creyentes y vamos a tomar esta oración como un ejemplo para nosotros cuando vayamos a interceder por nuestros hermanos en la fe. Porque definitivamente tenemos que interceder los unos por los otros. Pero debemos hacerlo bien, como dice aquí, con conocimiento de causa, con intención, con una visión y un propósito hacia aquellos por quienes intercedemos. Antes de entrar en el análisis del texto, vamos a hacer una aclaración pertinente. Cuando nosotros hablamos, los predicadores, los maestros, de un texto fuera de contexto, no, nos referimos a que la explicación que se está dando o que se está impartiendo sobre uno o varios textos bíblicos es incorrecta. Es decir, cuando estamos explicando, interpretando un texto bíblico y lo estamos haciendo incorrectamente, lo primero que vamos a notar es que posiblemente ese texto se está interpretando fuera de su contexto literario, que son los versículos que están antes y después, lo que forman la perícopa, que íbamos a hablar ahora de eso, y fuera a veces del contexto incluso cultural. Bueno, hay muchas cosas que pueden ocurrir, pero generalmente lo que primero salta a la vista es que el texto se está interpretando incorrectamente porque se está interpretando fuera, ajeno, separado del contexto literario al cual pertenece. El contexto bíblico literario que estamos hablando es conocido en la exégesis también con la palabra griega perícopa. O sea, la perícopa proviene del griego pericopé, que significa corte. La perícopa es el inicio y el final de un evento. Es como nosotros entendemos en una lectura cualquiera en español, por ejemplo, un párrafo que tenga toda su estructura correcta y desarrolla una idea central. Y si nosotros interpretamos alguna parte de ese párrafo separado de su contenido completo, de la idea central, entonces estaremos interpretando mal. Y aquí pasa lo mismo. La perícopa es el inicio y el final de un evento, en este caso de un evento que está siendo narrado en las escrituras. Entonces uno tiene que tomar el pasaje completo, un pasaje que nos indique un comienzo y un final. Pero esto a veces no sucede en todas las divisiones en que se han dado a nuestras Biblias, ¿no? A veces la pericopa tenemos que buscarla independientemente de las divisiones en que se nos han dado de capítulos y versículos, ¿no? Entonces, partiendo de que hay un verso bíblico en donde se inicia el relato y otro donde acaba, eso sería una perícopa. O sea, es la narración, la idea completa, un verso que da inicio al argumento y otro que lo acaba. Entonces, de esta manera, entonces, que al interpretar un texto, este debe interpretarse de acuerdo a la perícopa o contexto literario. Entonces, al interpretar el verso de forma independiente, como a veces se hace, sin considerar para nada el relato según el contexto bíblico o la perícopa, la idea completa, probablemente la persona pueda verse involucrada en una explicación fuera de contexto. Y por eso es que hay muchos errores y muchas malas interpretaciones de versículos bíblicos. Aquí en la porción que nosotros hemos leído de Efesios 3:14,
al 21, generalmente los textos que más sufren aquí de mala interpretación son los versos o versículos 20 y 21, específicamente el versículo 20, donde dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es un versículo muy abusado, muy mal interpretado, porque lo hacen fuera del contexto y piensan que el poder es el poder del creyente, y no es el poder del creyente, sino es el poder de Dios, como lo vemos un poco más arriba, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. O sea, que es el poder de Dios por medio de su espíritu el que obra en nosotros. No es el poder de la fe, es el poder de Dios en nosotros. Cuando dice todas las cosas, entonces también pues lo aplican mal al generalizar todas las cosas, ¿verdad? Y aunque la expresión así se manifiesta, pues todas las cosas aquí tenemos que interpretarlas a la luz del contexto del pasaje, que está hablando de la unidad en el espíritu, ¿verdad? De la buena marcha de la iglesia. Y en este caso, pues la persona individualmente que esté llena de toda la plenitud de Dios. Conocer, dice, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, todas las cosas están limitadas a lo que está enseñando aquí el apóstol. No son todas las cosas que a mí se me antojen, ¿no? Porque entonces estaríamos interpretando mal el texto. Según el poder de la fe que tú tengas, entonces todas las cosas van a ser posibles. Nada tiene que ver con el pasaje, tal interpretación. Ahora, vamos a ver qué pide el apóstol. ¿Qué pide el apóstol en favor de los efesios? Bueno, en primer orden, él está pidiendo bendiciones espirituales, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien toma nombre toda para entrar en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por medio del Espíritu. Es decir, que Pablo está pidiendo que estos creyentes fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que pudieran cumplir con la obra del ministerio a los que habían sido llamados. Y leemos en el 2, 10, 4, 11 y 12, pasajes bien conocidos que él puso en la iglesia, unos apóstoles, maestros, así, evangelistas, para que se pudiera perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Este es el versículo en la versión popular, dice: pido al Padre que de su gloria, que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. O sea, que toda la intención del apóstol aquí es interceder por estos cristianos en Éfeso, para que estén fortalecidos en su ser interior por el Espíritu. Una de las cosas que tiene que ver con esto, definitivamente, el versículo 17, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones. Es decir, ¿para qué van a ser llenos de ese poder? ¿Para qué van a ser fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu Santo? Para hacer declaraciones, para hacer milagros, para confirmar, para declarar, para que tengan protagonismo. No, dice, para que ellos dieran atención al ser divino, al huésped divino que está en sus corazones. Es decir, para que habite, como dice el versículo, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones. Ahora, esto tiene una connotación bien interesante. Cuando nosotros leemos para la palabra que se traduce aquí, para que habite, es una palabra, un verbo griego, katoikeo,
que indica una residencia fija, permanente. Es todo lo contrario al otro término para oikeo, que es residir de paso. Es como cuando usted va a tomar unas vacaciones y se va a la playa o se va al campo y alquila una residencia. Pero usted va a estar allí un tiempo, va a estar de paso. O se muda a una ciudad por 5 o 6 meses por cuestiones de trabajo. Pero usted no habita allí. Usted no reside allí. Usted tiene una residencia, una casa que es suya y donde habita permanentemente. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, que ustedes tienen a alguien que está viviendo permanentemente en sus corazones. Y ese es Cristo. Y ustedes ahora deben dar una especial atención y brindar un especial interés hacia ese huésped que habita en sus corazones. Y para que ustedes puedan hacer eso, tienen que ser llenos de toda la plenitud de Dios. Tienen que estar fortalecidos en su ser interior por su espíritu. ¿Por qué? Porque dice que ha de ser hecho por la fe. Por la fe. Es decir, la fe es la que abre a Jesús la puerta del aposento interior. Es la fe, es el versículo 20, ¿no?, que habla de ese ser que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero el habitar de Cristo en nuestros corazones es por la fe. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones. Es decir, hermanos, que la fe es algo que nos hace a nosotros crecer y abundar en el conocimiento de Dios y hace que el mismo Cristo pueda sentirse a sus anchas en nuestras vidas como el Señor que Él es. Debe ser el Señor también de nuestras vidas. Lo que Pablo está deseando aquí para los efesios es que ellos se percataran bien de la presencia de ese huésped, que ellos estén conscientes de que Cristo habita en sus corazones y que no lo tengan arrinconado en un lugar apartado allí y lo dejemos olvidado. Es como que usted reciba en su casa algún huésped, alguien que viene a visitarle, un familiar o amigos que van a estar unos días con usted y no los atienda. Se olvide por completo de que están ahí esas personas. Imagínense cómo se sentirían, ¿no? Bueno, en este caso ya no es ni siquiera alguien que viene por unos días. Es que Cristo está habitando permanentemente, tiene su residencia en nosotros. Pero puede ocurrir que descuidemos la atención que le brindamos. Es probable que ese huésped sea ignorado, sea desatendido, no sea correctamente albergado en nuestros corazones. ¿Para qué? Dice Pablo, o podemos descubrir en la lectura, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿O con qué propósito? Ellos deben ser fortalecidos en su ser interior por el Espíritu. ¿Para qué Cristo va a ser atendido correctamente como el huésped permanente de sus corazones? Dice, ¿a fin de qué? Esto es con el propósito de que permanezcan arraigados y cimentados en amor. Dice el versículo, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que, o sea, con el propósito de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Entonces hay un propósito, ¿verdad? Hay un fin que se persigue con esto. Y Pablo está intercediendo por los efesios para que estas cosas se cumplan
en ellos. Muchos tienen algún amor a Dios y a sus siervos, ¿verdad? Quizás alguna medida de amor a Dios y a sus siervos, pero esto es como una ráfaga. Es algo que aparece de pronto, pero se desvanece también. De la misma manera que aparece, se desvanece. Es como el crepitar de los espinos bajo la olla. Hace mucho ruido, pero pronto desaparece. Entonces, habríamos nosotros de desear con vehemencia que los buenos afectos se quedasen firmemente fijos en nosotros. Es decir, que no mengüe, que no disminuya en ninguna manera el amor que tenemos a Dios y a sus siervos y a su obra. Debemos estar constantes, como dice en 1 Corintios 15, 58, creciendo en la obra del Señor siempre. Pablo desea que este arraigo, esta cimentación de la fe amorosa en el corazón de los efesios, como resultado de la residencia fija de Cristo, sea una situación de amor, de aceptación, que indique precisamente que Cristo vive en los corazones de estos creyentes, para que de ese modo ellos, como dice el versículo 18, sean capaces, juntamente con todos los santos, es decir, con los demás creyentes, de comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pablo se refiere aquí al amor redentor de Cristo a la humanidad. Un amor que, como bien expresa aquí, es de 4 dimensiones, lo que indica la medida completa de un objeto. O sea, es un amor que no le falta nada, es un amor perfecto, es un amor completo hacia nosotros. Un comentarista lo expresa así: la largura se extiende desde todas épocas, desde la eternidad y por toda la eternidad. O sea, la largura es por toda la eternidad, en todas las épocas. La anchura se extiende hasta las gentes procedentes de todas las naciones. O sea que el amor de Dios, el amor de Cristo abarca toda la humanidad, a todas las naciones. Se extiende a todas las gentes, sin ningún tipo de distinción. La altura es a la que nadie puede alcanzar llegar. O sea, es un amor que nadie puede igualar. Nadie puede llegar a la medida, a la altura de ese amor. Y de la que ninguna criatura nos puede arrancar. Por eso Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice él, ninguna cosa creada nos puede separar de ese amor, porque es tan alto que nadie puede sobrepasarlo. Y su profundidad, continúa diciendo este comentarista, tan honda que no se puede sondear ni agotar. Es incomprensible este amor, es inagotable. Es un amor único, y eso debe a nosotros inspirarnos y motivarnos para seguir adelante, sabiendo que estamos seguros en el Señor. Y dice, como parte del propósito, y Pablo intercede por ellos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que podemos comparar este versículo con el 13 que ya citamos: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. O sea, aquí esto está bien interesante, porque el verbo aquí está en aoristo de subjuntivo, de la voz pasiva. Esto lo que nos indica es que ya de entrada una llenura inicial efectiva, semejante a la forma en la que la plenitud de la deidad
habita en nosotros, según Colosenses 2:9, y en Él habita la plenitud de la deidad. En cierta manera, lo que Pablo está diciendo, que desde un principio, desde que Dios comenzó la obra en nosotros, ha comenzado, ¿verdad?, esa llenura de nuestras vidas, de su amor, de su presencia. Y evidentemente debemos seguir creciendo, debemos seguir siendo llenos, y de eso vamos a ver. Por eso es que titulé a la meditación Oración por elasticidad. Cuando intercedamos por nuestros hermanos, debemos pedir: Dios, dale elasticidad. Y ya lo vamos a ver. Según Folkes, dice: los que hablan, es Irene de Folkes, una biblista, los que hablan de la imposibilidad de esto, es decir, de que Cristo habite plenamente en nuestras vidas, dice, están en peligro de no entender propiamente el punto de qué se trata. Por supuesto que el Dios eterno nunca puede ser limitado a la capacidad de ninguna de sus criaturas, ni de todas ellas juntas. Pero el apóstol no quiere orar por nada menos que por ver al pueblo de Dios lleno hasta la verdadera llenura de Él mismo. Lo que Él quiere introducir en nuestras vidas es la medida que Dios da a cada uno. Y esa es la que nosotros debemos procurar. Eso es lo que significa. La llenura de la que Pablo habla aquí debe estar en continuo aumento. Hasta, dice, la llenura de Dios es inagotable. Sabemos que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, no puede habitar ni siquiera en las casas hechas por manos por los hombres, ni tampoco puede habitar plenamente, en términos literales, en ninguna criatura, porque es que Dios supera todo eso. Pero hay una medida que Él quiere darnos de su plenitud, para que nosotros podamos estar maduros en su conocimiento. Aquí es cuando uno se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo algo ya lleno puede continuar siendo llenado? Bueno, es como algo parecido a un vaso elástico, ¿no?, que puede estar lleno y sin embargo puede seguir llenándose más y más hasta ensancharse, ¿no? Pues algo parecido a esto ocurre en el creyente que está sediento de Dios. Porque mientras tenga sed de Dios, Dios saciará su sed. Mientras quiera saber de Dios, Dios le mostrará conocimiento y sabiduría. Es decir, que es algo que es hasta cierto punto relativo, de acuerdo al hambre, de acuerdo al deseo que tengamos por las cosas de Dios. La plenitud de Dios. Dios es quien llena de sí mismo, es lo que significa. Dios llena al creyente de sí mismo en la medida que el creyente quiere ser llenado. O sea, no hay un límite para esto. Que digamos, ya terminé de ser lleno, ya terminé de crecer, ya terminé de madurar. No, tenemos toda la vida que Dios nos dé para eso. Pero mucho dependerá de nuestro deseo. Es como que la despensa está llena, pero el niño no tiene hambre. O el viejo. Hay de todo en la refrigeradora, pero no hay apetito. Entonces está la cosa difícil ahí, ¿no? Porque si bien la presencia de los alimentos es importante, también el deseo de comerlos. Y en este caso, pues, Dios está dispuesto a llenarnos de sabiduría y de bendición y darnos más elasticidad. Por eso es que
tenemos que ser creyentes elásticos en este sentido. Y debiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿qué tan elásticos somos? ¿Qué tan dispuestos estamos a ensancharnos para dar más lugar al Señor? ¿Qué tan elásticos son aquellos por quienes intercedemos? Yo creo que una buena manera de orar por otros, de interceder por otros, es pedirle a Dios que les dé más elasticidad a estas personas. Porque muchas veces están rígidos y no hay lugar para Dios en sus vidas. Porque están descuidados, desatendidos de las verdaderas riquezas, que son las riquezas espirituales, y están muy ocupados en satisfacer otras necesidades menos importantes. Tenemos que poner nuestras prioridades bien en orden, hermanos, y permitir que Dios pueda obrar en nuestras vidas hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, que ya dijimos es la medida que Él ha repartido a cada quien, lo que Él desea darnos, pero que a veces, como estamos tan llenos, pero de otras cosas, las cosas de Dios no caben. Tenemos que volvernos al Señor. En otras palabras, tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento no es para los inconversos nada más. Nosotros los creyentes también tenemos que arrepentirnos y tenemos que hacer rectificación y volvernos al Señor. Escudriñad vuestros caminos, dice, y volveos a Jehová, el cual tendrá de ustedes misericordia. Porque el deseo de Dios es ese, que reconozcamos nuestra condición y nos volvamos a Él, para que entonces podamos tener elasticidad y todo lo que Dios quiera darnos, tengamos un campo para eso. Que Dios les bendiga. Oremos unos por otros, hermanos, por las necesidades que tenemos en nuestras familias, en nuestras iglesias, y esperemos en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por el alivio de Abigail Quintero, la hermana, la hija de nuestros hermanos Félix y Menchaca, Irma, que ya se alivió, gracias a Dios. Ella y el bebé también. Según Félix, probablemente hoy ya vengan para la casa y nos gozamos en esto porque ella fue intervenida de emergencia porque se le subió la presión. Gracias a Dios todo está bien. Alabamos al Señor por eso y le damos gracias. Y continuamos orando por las peticiones, las necesidades de cada quien. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana, Dios eterno, por el privilegio de compartir tu palabra y poder reconocer, Señor, que hay un lugar perfecto para nosotros y es allí en el huerto de la oración, para interceder por nuestras vidas y por las vidas de nuestros hermanos y hacerlo, Señor, siguiendo el ejemplo de San Pablo en esta oración por los Efesios. Padre Santo, enséñanos a vivir tan conectados a ti, que nunca falte la oportunidad de que tú puedas darnos y darnos más de ti. Como dice el himno, yo quiero más, o el coro, y más de Cristo. Porque siempre que querramos más, va a haber lugar en nuestras vidas para que tú nos comuniques, Señor, lo que nos quieras comunicar y nos puedas dar de tu gracia de una manera continua, inagotable, porque nunca se acaba, Señor. En esta mañana tú conoces la vida de cada uno de nosotros y la condición en la que nos encontramos. Te rogamos que nos ayudes para volvernos a ti y reconocer, Señor, nuestras carencias, aún si te hemos fallado, y pedirte perdón y rogarte, Señor, que nos llenes.
Sea, oh Dios, con Abigail y su pequeño, que ellos sigan recuperándose satisfactoriamente, que no haya ninguna complicación en el pequeño ni en ella, Señor. Gracias por la llegada de esta criatura a nuestro medio. Así, Señor, te ruego que seas con las peticiones que se han hecho conocer a través de diferentes hermanos. Rogamos por la hermana Tabita, Señor, que tú completes la obra de sanidad en su vida, te glorifiques en ella, Señor. Así por cualquier otra necesidad de salud, Padre, rogamos que extiendas tu mano de poder. Pon pan en la mesa del necesitado, abre puertas de empleo que lo necesite. Satisface nuestras necesidades, Señor, y sobre todo la necesidad que tenemos de ti. Te lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias en esta mañana por escuchar y bueno, pues compártalo con alguien más para que le sea de bendición. La paz de Cristo sea con todos. Amén.